Teoría de Lamarck, también llamado lamarxismo, fue la primera teoría de la evolución biológica, propuesta por Jean-Baptiste Lamarck, que fue un naturista francés, proponiendo que las formas de vida no se pueden crear y tampoco son inmutables. Una forma de vida para tener una evolución biológica ocupa de tanteos, haciendo un cambio de la conducta al igual que de los hábitos. Estos tanteos dependen de la situación, del clima o del mismo medio ambiente. Al igual que la evolución biológica, se define como la capacidad de un organismo para adaptarse al mismo medio ambiente. Teoría de Darwin, selección natural. La teoría de Darwin de Wallace se fundamenta en los siguientes puntos. El proceso evolutivo es gradual, lento y continuo. Los organismos parecidos están emparentados y descienden de un antepasado en común. La teoría de evolución se fundamenta en los siguientes principios. El primero, competencia. Existe cierta cantidad de alimento, luz, espacio, agua, de modo que los organismos compiten entre sí por dichos recursos limitados. Variación. Aquellos organismos mejor adaptados a su ambiente tienen más probabilidad de sobrevivir y de reproducirse. La selección natural se refiere a la selección de los organismos mejor adaptados a su ambiente y presentan caracteres heredables redesarrollados por la competencia. La selección natural opera sobre el fenotipo y este representa una interacción entre el ambiente y todos los alelos en el genotipo. Existen tres tipos de selección natural. El primero es la selección estabilizadora, que favorece a los individuos con fenotipos promedios o intermedios. Después, selección disruptiva, favorece a los individuos con cualquiera de los fenotipos extremos y afecta a los individuos con fenotipos intermedios. La selección direccional solo ocurre si los alelos favorecidos en las circunstancias ya están presentes en la población. Deriva genética. Se define como fuerza evolutiva y actúa junto con la selección natural cambiando las frecuencias alélicas de una especie durante el tiempo. Actúa sobre una población y no sobre una especie. Esto se conoce como tamaño efectivo de la población y se define como individuos que dejan descendientes, siendo así estos un número menor, ya que estos son los que comparten sus genes. Los alelos son diferentes formas de un gen y ayudan a determinar el color de ojos o de pelo. Existen dos de ellos. Alelos dominantes es cuando los genes se expresan con mayor intensidad y los alelos recesivos es cuando los genes se expresan con menor intensidad. Frecuencia alélica. Produce un cambio en la población. Esto significa que disminuye o aumenta. Siendo cuestión al azar, también se reduce la variación genética. Se divide en efecto cuello de botella y es cuando se reduce una población debido a un desastre natural. Efecto fundador es cuando un grupo de una población esta para crear una nueva y puede tener diversas características a su lugar de origen. Adaptación. Se define como características favorables que permiten sobrevivir a los seres vivos en un respectivo ambiente. Hay varios tipos de esta. Adaptación morfológica es una de ellas y son los cambios físicos y suceden después de varias generaciones en las plantas y los animales. Y son dos tipos de esta. Mimetismo es un fenómeno donde un organismo es muy similar a otro, pero no hay relación y obtiene una ventaja funcional. El camuflaje es el método que permite a los organismos desaparecer visiblemente para sus depredadores. Otro tipo de adaptación es la adaptación fisiológica. Son aquellas que alteran el funcionamiento de sus cuerpos, órganos y tejidos para solucionar problemas en un determinado ambiente. Y algunos ejemplos son hibernación. Es un estado de hipotermia regulado. Su duración es de días o semanas y le permite conservar su energía. Estivación es un estado de somnolencia como consecuencia de la reducción de sus funciones metabólicas durante la estación cálida y en ambientes secos. Por último, adaptaciones conductuales son aquellas que cambian la conducta. Puede tratarse de mecanismos de cortejo, modos de alimentación, mecanismos de defensa, tropismo y comunicación. Especie.
Es un grupo de organismos que tienen la capacidad o la habilidad de reproducirse y dejar descendencia de tipo fértil. Muchas veces la mayoría de estos con rasgos similares, no en todos los casos. De estos rasgos similares en este organismo se dividen en dos, en machos y en hembras. Patrones de cambio evolutivo. Las diferentes poblaciones se encuentran constantemente en procesos evolutivos. Todo lo anterior lo podemos dividir en dos patrones evolutivos: anagénesis y clonogénesis. Anagénesis es un conjunto de genes que se transforma en un conjunto de genes, justificando la aparición de una especie a partir de un ancestral. Clonogénesis son un conjunto de genes que se divide en diferentes conjuntos de genes. Es la división de una especie ancestral en varias nuevas. Especiación. Una población puede divergir y como consecuencia sufrir apartamiento reproductivo, lo cual significa que los miembros de ahora las nuevas dos poblaciones ya no pueden entrecruzarse. Los tipos son alopátrica y simpátrica. Alopátrica divide a la población a través de una barrera física, como por ejemplo ríos, flujos de lava, canales, etc. Simpátrica da origen a una nueva variedad de seres sin involucrar necesariamente una barrera física. Es resultado de la especialización ecológica debido a la presión selectiva diferenciada. Un ejemplo pueden ser cómo se originan las moscas de las manzanas. Hibridación. La hibridación es un mecanismo de especiación sexual entre dos especies distintas, la cual puede producir individuos fértiles o no fértiles. Muchos de los híbridos generados entre especies distintas nacen estériles. Genéticamente, los híbridos son organismos heterocigotos por poseer genes para rasgos distintos. Cuando hay falta de genes dominantes entre sus alelos, se manifiestan en ellos los caracteres recesivos. Los híbridos generalmente se nombran según una convención, una parte del nombre de la especie del padre y otra parte de la madre. Existen dos tipos de hibridación. La primera, la hibridación natural, donde el híbrido se cruza en un ambiente natural. La segunda, la hibridación artificial, donde se logra por un mecanismo como una inseminación artificial. Extinciones. Una extinción es la desaparición total de una especie. Existen diversos tipos de extinciones, como lo son la coextinción, la cual es la desaparición de una especie por la dependencia entre estos organismos. Extinción terminal. En esta, todos los miembros de varias especies mueren. Extinción masiva. Causa una pérdida imprevista de muchos seres vivos. Extinción de fondo. Es constante, es normal y es aleatoria. Pseudoextinción. Se extingue la especie original, pero deja descendientes. Las causas de la extinción son fenómenos demográficos y genéticos, contaminación genética, degradación del hábitat, predación, competición y enfermedades y calentamiento global. Algunos ejemplos de extinción son la extinción del ordovícico, extinción del devónico, extinción del pérmico, extinción del tracicio, extinción del cretácico, y ejemplos de animales extintos son el dodo, el bailli bucardo, sapo dorado, foca del monje caribe, tigre de Bali, tilacino y bubal hartebeest. Radiación adaptativa. Proceso de la rápida especiación de una o varias especies para llenar muchos nichos ecológicos. Explica cómo las especies han ido evolucionando en el tiempo y que en la actualidad tienen una semejanza que podría ser posible que desciendan de un mismo individuo. Para que ocurra, es necesario el aislamiento, tiempo y el mecanismo de cambio. Árboles filogenéticos. La filogenia es un sistema de clasificación en base a un ancestro en común. Un árbol filogenético es un diagrama ramificado que representa relaciones relativas basadas en hipótesis sobre la anatomía, las características físicas, secuencia de ADN y genes. Hay dos tipos de árboles filogenéticos, los cuales son sin raíz y enraizado. Estos pueden estar formados por líneas o bloques. ¿Qué es la evolución biológica? El libro El origen de las especies, escrito por Darwin, habla sobre la evolución, un cambio que se da con tiempo. La evolución requiere de
cambios evolutivos, como lo son la mutación, la selección natural, la deriva genética y la migración. La mutación causa variabilidad, la selección natural genera presión de selección y la deriva genética causa azar y la migración es una mudanza de largo plazo.